El tema de hoy es un tema de gracia. Voy a hablar de la gracia de Dios sobre nosotros. Y el tema es que Dios permanece fiel en su gracia a pesar del carácter inconstante del cristiano. ¿Lo captan? Dios permanece fiel en su gracia a pesar del carácter inconstante del cristiano. Vamos a hablar de eso y lo voy a demostrar con la vida de Gedeón. Cómo vemos en la vida de Gedeón al final puro la gracia de Dios. Y creo que se enlaza también con el mensaje del próximo domingo. Va a ayudar también, porque la gracia de Dios está sobre Israel. Israel ha sido inconstante en su carácter en cuanto a la obediencia a Dios, pero Dios permanece fiel en su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido sabiduría, que me ayudes a comunicar, que me ayudes a explicar, que todos podamos entender lo que tu palabra nos enseña, la moraleja de estos tres capítulos 6, 7 y 8 en la vida de Gedeón. Que tu Espíritu Santo nos edifique, que tú tomes el control de este lugar en el nombre de Jesús y que tengamos reverencia ante tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, Gedeón fue inconstante. Gedeón tuvo un carácter inconstante en el capítulo 6, 7 y 8. En la Biblia, en Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante o inestable en todos sus caminos. Si somos infieles, Él permanece fiel, también lo expresa la Biblia. Él no puede negarse a sí mismo. Y aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Y ese es el tema a desarrollar hoy, que nosotros somos inconstantes como cristianos y Dios no actúa igual que nosotros, siendo inconstante con nosotros. Dios es fiel, aunque tú te portes mal, aunque nosotros nos portemos mal. Esto lo vemos en 2 Timoteo 2:3. Vamos a entrar a Gedeón capítulo 6 para recordar. En el capítulo 6 vemos el llamado. Dios llama a Gedeón. Y en el mensaje que prediqué hace un mes, enfocaba que Gedeón en su llamado fue un cobarde, escondiéndose del enemigo. Jueces 6:11. Dudando, él dudó sobre las promesas de Dios. Lo vemos en Jueces 6:36 al 40. Si recordamos la vida de Gedeón, Gedeón rechazó el llamado con duda e incredulidad en el capítulo 6. Gedeón pide una señal de confirmación. ¿Lo recuerdan? Sí. Una señal de confirmación. Él le pide al ángel de Jehová ir a buscar carne, panes sin levadura, para ofrecerlo en ofrenda. Y él le dice: bueno, déjame ir a buscar una carne y un pan sin levadura. Y aprendimos en el capítulo 6 que cuando él trajo la carne y el pan sin levadura, dice que el ángel de Jehová tocó con su bastón la ofrenda y cayó fuego y consumió la carne y consumió los panes sin levadura.
Ahí Dios le estaba demostrando a Gedeón que lo estaba llamando al ministerio. Aún así, Gedeón pide otra señal. La señal de el vellón de lana. Y le dice a Dios: si tú me estás llamando, vamos a colocar un vellón de lana, una tela, y que pase la noche en la tierra, y al siguiente día que la lana aparezca mojada, pero que la tierra aparezca seca. Eso lo vemos allí. Después dice: vamos a lo contrario, que aparezca la tierra mojada y el vellón seco. Y todo eso sucedió. Él pidió pruebas, señales a Dios de que lo llamaba. Entonces vemos que él tuvo duda e incredulidad en el inicio de su ministerio. No es favorable la duda, no es favorable la incredulidad al inicio. Pero en el capítulo 6, Gedeón tuvo esta falla. Predicamos el capítulo 7, y en el capítulo 7 nos encontramos en una batalla de Gedeón, que iba a la guerra con 300 hombres contra 135,000. Y dice que Gedeón obedeció y fue a la batalla. 300 hombres contra 135,000. Eso es un acto de fe. Por eso en la Biblia dice en Hebreos 11 que Gedeón fue un hombre de fe. Gedeón fue un guerrero. Entonces vemos que él de duda a incredulidad llegó a la cima para ser reconocido como un hombre de fe, como un guerrero de Dios. Esa es la vida de Gedeón en el capítulo 7. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 8, que después de estar en la cima, de tener una gran fe, de enfrentar a 135,000 hombres con 300 y ganar la batalla, en el capítulo 8 él comenzó a decaer. Por eso Gedeón vemos que fue inconstante. Empezó mal, luego llegó a la cima de la fe, bien, y luego comenzó a decaer. El capítulo 8 son los desastres en la vida de Gedeón. Gedeón tropezó en su carrera, tuvo un fracaso moral y un fracaso espiritual. Pero lo que quiero resaltar es que con el fracaso que tuvo Gedeón en el capítulo 8, lo que quiero resaltar en toda la moraleja de los 3 capítulos es que Dios se mantuvo fiel a Gedeón. Y es lo que vamos a aprender hoy, y lo relaciono con la nación de Israel, porque Israel está en su plena desobediencia a Dios en estos momentos, porque la nación de Israel actual no ha confesado a Cristo como su Salvador personal. Son religiosos, seguían por las leyes del Antiguo Testamento, pero el pueblo actual no ha creído en Cristo como su Salvador personal. Pero la Biblia dice, o enseña, o enseñamos, que Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cómo están ahorita el pueblo de Dios? No han creído en Cristo. Pero ¿por qué Israel es el pueblo de Dios? Israel es el pueblo del Señor, no porque se están portando bien. Israel es el pueblo del Señor porque Dios le hizo una promesa a alguien. ¿A quién fue? Dios le hizo una promesa a alguien, a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que su descendencia iba a ser bendecida. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios hoy en día protege a la nación de Israel, y todos los mensajes proféticos que están alrededor de la nación de Israel es porque Dios está respaldando a Israel por lo que le prometió a Abraham hace mucho tiempo atrás.
Igual que cuando usted y yo fallamos como cristianos, que somos inconstantes como cristianos, un día estamos bien, un día estamos mal, un día hacemos el bien, un día hacemos el mal. En esa condición como cristiano, Dios es fiel a nosotros porque Dios nos lo prometió en la cruz del Calvario al morir por cada uno de nosotros, que Él nos iba a hacer fiel hasta su venida. Entonces, cuando llegamos al capítulo 8, ahora sí nos ubicamos allí. Capítulo 8. El capítulo 8 tiene 4 diálogos. Si usted se pone a leer el capítulo 8, hay unos diálogos de Gedeón con el pueblo. Gedeón se pone a hablar con el pueblo. Gedeón habla con la gente. Es un diálogo. Y en los 4 diálogos nos muestra 4 actitudes. Vemos una primera actitud que fue buena en Gedeón. En el versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Gedeón tuvo una actitud humilde, ¿verdad? Ante la gente. Es decir, en el pueblo se enojaron con Gedeón. Y Gedeón iba bien en el 1 al 3. Tomó una actitud humilde. Vamos a leer el 1 al 3. Dice el texto: los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Le están reclamando, y bravos. No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Medián. Y le reconvinieron fuertemente. Estaban bravos los de Efraín, estaban bravos con Gedeón porque se fue a la batalla con 300 hombres a enfrentar 135,000. Y como los de Efraín eran la caché del tiempo, los de Efraín eran la tribu majestuosa, los de Efraín eran la tribu guerrera, los de Efraín eran los que siempre estaban presentes en todas las guerras. Entonces ellos dicen: no nos tomó en cuenta este muchacho, y le reclamaron. En el versículo 2, los cuales él les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Eliezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Vea, él usó psicología. Gedeón usa psicología. Pero ¿por qué se ponen bravos ustedes? Porque no los llevé a la batalla. Yo simplemente, esta es la batalla que yo pude ganar. Pero ustedes como Efraín han ganado muchas batallas. Y ustedes son poderosos. Y ustedes han hecho cosas extraordinarias, mejores que la de mi tribu tan pequeñita. Simplemente, ¿qué hizo Gedeón? Exaltó a Efraín. Y Efraín entonces, cuando lo exaltó, ¿qué hizo Efraín? Bajó la guardia. Bajó la guardia. Esto es una estrategia. Una estrategia. Cuando alguien se enoja contra ti, porque tú quizás no lo has tomado en cuenta en algo, siendo una persona de renombre, simplemente actúa con halagos. Actúa con halagos hacia las personas y las personas bajan la guardia. Usted halaga a las personas y las personas, cuando usted las halaga, las personas bajan la guardia, porque al ser humano le gusta sentirse importante. Y eso hizo Gedeón del 1 al 3. ¿Cómo se porta Gedeón ante el enojo de Efraín? Actuó con humildad. Va bien, ¿verdad? Vemos a Gedeón bien todavía, va bien. Va bien Gedeón del 1 al 3 en ese diálogo que tuvo con los de Efraín. Aquí vemos del 1 al 3 el diálogo de Gedeón con los de Efraín. Y vemos que actuó con humildad, exaltó a Efraín y le dijo: bueno, yo no los invité, pero ustedes son mejores que yo. Ustedes son mejores que
que mi tribu, que mi gente. Tranquilo, ustedes han hecho cosas mejores que las mías. Ustedes son hombres importantes. Ese halago llevó a Efraín entonces a bajar la bravura. Supo entrarle Gedeón, supo entrarle a la gente de Efraín. Pero en el capítulo 4 al 17, fíjense en el 4 al 9, tomó otra postura en otro diálogo, 4 al 9. Y Jehová dijo a Gedeón, en el 7, disculpe. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Es interesante, ¿no? Ven en el capítulo 8, ¿cuántos hombres traía consigo? 300. Ya le había matado un porcentaje de gente de 135,000, había matado 120,000 con 300 hombres. Y en el capítulo 8 dice que ¿cuántos quedaban de los 300? 300, no se había muerto ninguno. Y él vino con sus 300 a perseguir a los que quedaban. Y dice, vino Gedeón a Jordán y pasó él los 300 hombres que traía consigo, que estaba cansado, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, ya olvidemos a Efraín, ya termina el diálogo con Efraín. Supo tratar a los de Efraín, pero ahora entra a los de Sucot y dice el texto que los 300 venían cansados y tenían, ¿qué tenían? Hambre. Tenían hambre. Yo te ruego que deis a la gente que me sigue un bocado de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, son los líderes que quedaban, los líderes que quedaban con reyes de Madián que habían huido, y los príncipes de Sucot. Era un diálogo con Sucot. ¿Qué le respondieron ellos? Bueno, chicos, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano? Le preguntaron, ¿ya capturaron a los reyes? ¿Los capturaron? Y ellos le respondieron, no, los estamos persiguiendo. Entonces dice, bueno, para que demos pan a tu ejército, ya terminaron la batalla, para que le demos pan. Y entonces esto lo dice el versículo 6, y el 7 dice, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Ellos que le dijeron, no te vamos a dar comida, porque todavía no han capturado a los reyes de Madián. Si le va mal, entonces nosotros perdemos la comida. O sea, fueron malucos. Los de Sucot fueron malucos con los 300 hombres que estaban cansados y tenían hambre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dijo, tranquilo, cuando hayamos vencido a los reyes de Madián, nosotros los vamos a agarrar a ustedes y vamos entonces a vengarnos. Es lo que está diciendo, nos vamos a vengar. Vamos a vengarnos porque no nos dieron comida. Y pasó lo mismo en Peniel, el versículo 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré sus torres, porque los de Peniel también le negaron comida. Entonces le dice, a ustedes de Peniel les voy a derribar todos sus edificios y a ustedes también voy a actuar con venganza. Entonces, ¿qué vemos aquí en el 4 al 9? ¿Qué vemos del 4 al 9? Si vamos a usar un término para explicar lo que pasó aquí. Promesa de venganza. Gedeón le dice a los de Sucot y Peniel, no me dieron comida, ¿verdad? Cuando regresemos de la batalla, nos vamos a vengar. ¿Creen ustedes que comenzó a decaer Gedeón espiritualmente? ¿Comenzó a decaer Gedeón espiritualmente? Sí. Hay una promesa de venganza. Me voy a vengar de Sucot y de Peniel cuando regresemos.
Y así sucedió. En el versículo 10 al 12, vemos que ellos estaban con unos 15,000 guerreros. Los de Madián quedaban 15,000, pues ya habían matado 120,000 y todavía quedaban los 300 a Gedeón. Y dice que quedaban 15,000 que estaban persiguiendo. Y entonces Gedeón rodeó al ejército madianita por sorpresa y agarró a Seba y Salmuna, los líderes, los reyes, los dos reyes. Y dice, Gedeón los persiguió y los capturó. Esto lo pasó en el versículo 10 al 12. Gedeón persiguió a los 15,000 que quedaban y agarró a sus reyes y los capturó. Entonces, del 13 al 17, cuando él regresa, ¿qué dice la Biblia que hizo con los de Sucot y Peniel? Les pagó lo que le había dicho que les iba a hacer. Venganza. Vemos a un Gedeón dando retribución porque no le dieron comida, porque no sustentaron a sus 300 hombres cuando estaban persiguiendo a los 15,000 de Madián. Y dice del 13 al 17, Gedeón regresó a la batalla y con orgullo y prepotencia se venga de los líderes de Sucot y le mostró a Seba, le dijo a Seba y Salmuna, le dijo, aquí tengo a los reyes. Aquí están los reyes, han sido capturados. No los había matado todavía. Y les dijo, ustedes no nos quisieron dar comida. Y les hizo lo que les prometió. Si después los castigó y dice que tomó, los mezcló con espinos y con salsas del desierto para darles una lección. O sea, los asesinó a todos. Gedeón asesinando a los de Sucot y Peniel porque no le dieron comida. Esto fue venganza, paga y retribución hasta el 17. Entonces, vemos en los versículos 4 al 17 que es la retribución. ¿Hizo bien Gedeón? ¿Hizo bien Gedeón? Tomó retribución, tomó venganza contra Sucot y Peniel porque no le dieron comida cuando él obtuvo la victoria sobre los reyes de Madián y sobre los 15,000 hombres. Esto lo vemos del 4 al 17. Después vemos más adelante, los reyes estaban vivos todavía. Y dice del 14 al 21 que él continúa con una actitud de venganza. Versículos 18 y 19, ubíquense. Aparentemente estos dos reyes madianitas habían sido responsables de la muerte de los hermanos de Gedeón. En el pasado, los hermanos de Gedeón habían sido asesinados por los madianitas. Y aparentemente, estos dos reyes fueron los culpables del asesinato de los hermanos de Gedeón. ¿Qué pasa si a usted le asesinan a unos hermanos y usted tiene al frente a los reyes que dieron la orden para matar a sus hermanos? ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? Se venga. Gedeón tenía los dos reyes y tenía las pruebas de que habían matado a sus hermanos. Y entonces él quería hacerlos confesar. Dice el texto, el 18 y 19, quería hacerlos confesar. Él quería la confesión antes de ejecutarlos. Y Gedeón pregunta a los hombres, ¿ustedes mataron en Tabor? Les preguntó, ¿cómo eran los que mataron en Tabor? Comenzó a entrevistarlos. ¿Cómo eran esas personas que asesinaron allá? Eran hermanos de Gedeón. Y dice, ellos contestaron, se parecían a ti. Se parecían a ti, le dijeron a Gedeón. Parecidos, eran parecidos a ti. Dice, todos tenían el aspecto de un hijo del rey. Y Gedeón dice, irán mis hermanos y los hijos de mi propia, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre, a los que ustedes mataron, algo así. Esos que se parecían a mí, eran hijos de mi propia mamá. Tenemos un diálogo, porque el capítulo 8 es un diálogo, y Gedeón dialoga con estos reyes. Y él entonces, ¿qué hace usted si sabe que alguien mató a su hermano? Le saca
la persona inconversa, la persona sin Dios, va y mata, ¡pam, pam, pam! Mata a los reyes inmediatamente. Pero Gedeón tuvo otra cosa, que actuó con cobardía. Sabía que al frente de él estaban los asesinos de su hermano, y él quiso delegarle esa responsabilidad. En el versículo 19b al 20 dice que él tuvo flexibilidad. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguró que no los mataría si ustedes no hubieran matado, no lo hubiesen matado a ellos. Y Dios le dice a Jeter, así se llama, a su hijo mayor, mira, chavo, mátalos ahí. Increíble, Gedeón tenía que haber matado a él si quería matar a los que mataron a sus hermanos, y no se atrevió, y le dijo entonces a su hijo mayor, hijo, mata tú a estos dos reyes. Estaba totalmente Gedeón perdido, no hallaba qué hacer. Y entonces Gedeón dice al hijo mayor, mátalos tú. Pero Jefté le dijo, no, sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Si vemos aquí que Gedeón, que sabía que estaban al frente de él esas personas, él no quiso matarlos en el momento. En el versículo 21 vemos a Seba y Samula. ¿Quién era Seba y Samula? Los reyes de Seba y Samula, ¿quiénes eran? Los reyes de Madián, que habían matado a los hermanos de Gedeón, y Gedeón no tuvo la valentía de matarlos, sino que le dijo a su hijo mayor que matara a estos dos reyes, Seba y Samula. ¿Quién le dice Seba y Samula? El versículo 21. levántate tú. Sabían que ellos se merecían la muerte y animaron a su ejecutor Gedeón y le dijeron, sé hombre mío. Es interesante ver cómo la Biblia narra las cosas. Esto es una narrativa, y vemos cómo narra la conducta de Gedeón al final de sus días. Es decir, dio retribución a una gente porque no le dieron comida, y los mató a toditos y les derribó sus torres porque no le dieron comida. Pero se encuentra frente a los reyes que mataron a sus hermanos y la oportunidad de vengarlos, y él no se atrevió a matarlos, sino que le dijo a su hijo mayor. Y entonces los reyes, cuando confrontan a Gedeón, le dicen, sé hombre, mátanos tú, chico, mátanos tú, ¿para qué tanto rodeo? Mátanos tú mismo. Entonces los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Ahí sí lo hizo. Pero vemos a un Gedeón totalmente descarriado. El Gedeón del capítulo 7, que era un guerrero y un hombre de fe, que al principio fue un cobarde e incrédulo, luego fue un hombre de fe en el capítulo 7. En el capítulo 8 vemos a un Gedeón con una conducta inconstante. Y nosotros, en ocasiones, como cristianos, somos inconstantes como cristianos, porque en nuestro carácter a veces estamos bien, pero a veces estamos mal. A veces hacemos cosas en obediencia a Dios, pero a veces hacemos cosas pecaminosas. Llevamos una vida así. Y en la Biblia, los hombres de Dios, usted lee el Antiguo Testamento y lee la vida de los apóstoles, y los apóstoles fueron inconstantes. Vemos a un Pedro vemos un Pedro inconstante. Vemos a los discípulos que siempre estaban bien, estaban mal, estaban bien, estaban mal. Entonces quiero resaltar la importancia de nosotros como cristianos, y quiero resaltar la fidelidad de Dios. Y seguimos. ¿Qué pasó con Gedeón? La Biblia dice que fue un hombre ejemplar. Cuando leemos Hebreos 11, ¿qué dice Hebreos 11? Ustedes han leído Hebreos 11, ese es el libro de Hall de la Fama, o el listado de los grandes hombres de fe en toda la Biblia. Y usted busca en Hebreos 11
el autor de los Hebreos habla de Gedeón como uno de los grandes hombres de la fe. Y vemos que al final de sus días, vemos todo lo que hizo. Diría un cristiano hoy en día, no, ese perdió su salvación. Ese se fue para el infierno. Porque nosotros como humanos somos maravillosos mandando a la gente para el infierno, como si fuésemos dioses. Cuando vemos que un hermano comete un error y cae o falla, inmediatamente los cristianos condenan a la persona y le dicen, si llega a Cristo se queda y se va para el infierno. Pero vemos por la Biblia que Dios es fiel en nuestra inconstancia. Dios es fiel. ¿Qué pasó con Gedeón? Seguimos. Versículo 22 al versículo 35. En el versículo 22 al 33, ahí vemos un Gedeón aparentemente sumiso a Dios. Porque dice que los israelitas le dijeron a Gedeón, gobiérnanos, queremos que tú seas nuestro rey. Queremos que tú gobiernes en la elección. Vamos, tú eres elegido. Y entonces dice que querían que él lo gobernara. Tú y tus hijos, tus nietos serán nuestros gobernantes. Porque nos has rescatado de Madián, mataste a Madián. ¿Cuántos mataron de Madián? ¿Cuánto? 135,000. 120,000 los mató en el capítulo 7. Quedaron 15,000 en el capítulo 8 y los persiguió. Y capturó a sus 2 reyes. Y dice entonces en el 22 y 23 que él le dijo, Gedeón respondió, yo no gobernaré, ni tampoco mis hijos. No, yo no estoy buscando poder, que lo gobierne Cristo. Vemos que es lógico, ¿verdad? 22 y 23. No, Cristo Jesús es que lo va a gobernar a ustedes, pero no. Aparentemente, no, como van a dar ese cargo a mí, como van a dar ese cargo a mí, que lo gobierne a ustedes. Ahí era una apariencia, algo falso en la vida de Gedeón. Y encontramos que en el 24 al 26, Gedeón pidió de todos ellos el botín de oro, todas las joyas que habían obtenido en la batalla contra Madián. Y dice el texto bíblico que mandó a hacer algo, ¿no? Mandó a hacer un efod. Vamos a leerlo de 24 al 26. Capítulo 8. Y dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Yo no quiero gobernar sobre ustedes, ¿verdad? Pero cada uno me dé de sus arcillos, de su botín, pues traigan sus arcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí todos los arcillos del botín. Yo no tengo una colaboración a ustedes. Yo no quiero gobernar sobre ustedes, pero denme el oro, una parte del oro que ustedes se ganaron. Simplemente, no quiero gobernar, pero denme una parte del oro. Y dice que fue el peso de los arcillos de oro en promedio de ¿cuánto dice en su Biblia? 600,000 ciclos, ¿verdad? Aquí dice la versión internacional como 19 kilos sin contar los adornos. 19 kilos de oro. 19 kilos recogió entre todos. Y dice que entonces él los tomó para sí mismo en el versículo 26 y no sacó ley. Pero en el versículo 27, Gedeón hizo un efod. Un efod. Ese efod sagrado era de oro puro. Y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Hizo como una imagen. Hizo como una figura. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron a rendir culto al efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Porque vino Gedeón y hizo un efod y todos comenzaron a adorar a ese efod de oro que Gedeón había hecho. Sepan ustedes que cuando el líder hace algo, el líder en el momento, el líder que gobierna o el líder dictador hace algo, los seguidores siempre tienen la tendencia
de idolatrar lo que el líder establece. Simplemente hizo un esfuerzo y todos se desviaron a la idolatría, dice el versículo 27, y comenzaron a sentir la adoración. Entonces vemos a un Gedeón hipócrita porque mostró apariencia que no quería gobernar. Vemos un Gedeón de avaricia porque le quitó 19 kilos de oro entre todos. Vemos un Gedeón idólatra porque hizo un esfuerzo y todos se desviaron de Dios y comenzaron a adorar el esfuerzo. Es como hacer imágenes, como hacer estatuas, como hacer figuras, como hacer esculturas. Y entonces él quiso hacer esas cosas y todos se desviaron de adorar a Dios y se desviaron a adorar la escultura o la cultura del tiempo, comenzaron ellos a adorarla. Entonces vemos que además de eso, en versículos 28 al 30, el tipo sintió atracción por las mujeres. No por una sola, sino sintió atracción por muchas mujeres. ¿Qué pasa con Gedeón? El hombre de fe, el hombre espiritual. El hombre que enfrentó 135,000 con 300 hombres y se le llama el guerrero de Dios, el hombre de la fe. En el capítulo 8, ¿qué le pasó a Gedeón? Y vemos entonces en el versículo 28 al 30 que hizo un harén. ¿Saben ustedes qué es un harén? No un lugar. Es un reflejo de descontrol. Comenzó a meter en ese harén mujeres y mujeres y mujeres y mujeres para la lujuria sexual. Detrás de todo esto vemos grandes influencias demoníacas. Y vemos cómo el diablo está pegando en los últimos tiempos, ¿verdad? Ustedes ven las redes sociales, ¿verdad que sí? Ven lo que pasó desde septiembre, desde el 16 de septiembre, a ese hombre que metieron preso en Estados Unidos porque tenía en su mansión unos subterráneos y donde ya habían traficado como con 200 niños, con niños desaparecidos. Eran sitios de prostitución, sitios de violación, eran sitios de promiscuidad y habían hasta imágenes satánicas donde hacían actividades para Satanás. Creo que sí, porque todos ustedes tienen celular y creo que han visto eso en las redes sociales, que han visto esa información. Esas cosas hay que verlas porque estas cosas nos documentan de lo que está pasando en el mundo y nos están diciendo que ya Cristo viene a buscar a la iglesia y que debemos buscar al Señor. Amén. Entonces vemos que este tipo hizo un harén y miró todas las mujeres, la metió en ese sitio. Él no va a saber que Dios estaba en contra de eso, que a los reyes en el Antiguo Testamento Dios siempre les proveía a los reyes tener grandes cantidades de mujeres. No pudo ver él esos ejemplos que vemos en la Biblia, como en la vida de Salomón, que tuvo 1000 mujeres, y a Salomón las mil mujeres desviaron a Salomón a la idolatría. El caso de Salomón es parecido al de Gedeón, porque Salomón también, al final de su día, sus mujeres desviaron a Salomón, 1000 mujeres, que él tomaba en las guerras y se quedaba con las mujeres, desviaron a Salomón ¿a dónde? Lo desviaron a la idolatría. Se desvió Salomón y vemos y murió Salomón. Entonces aquí los grandes teólogos y grandes sabios del mundo dicen: Salomón, para el infierno. Gedeón, para el infierno. Y nos volvemos unos hábiles como cristianos, mandando a todo el mundo para el infierno como si fuésemos Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que en la gracia Dios menciona a Gedeón como un gran hombre de fe y menciona a Salomón en el Nuevo Testamento como hombres que sirvieron a Dios y son reconocidos por su obra que hicieron para Dios y no son recordadas sus obras malas. Eso es gracia. Eso es salvo por gracias. Entonces vemos la promiscuidad de Gedeón de 28 al 30. En el 31 al 32 comenzó a casarse. Dice: luego Gedeón volvió a su casa y le nacieron 70 hijos varones. Quizás tuvo un hembras, pero recuerden que la cultura hebrea siempre la mujer era a un lado. Y el texto resalta que tuvo 70 hijos hombres, pero sería algo muy exacto que Gedeón, el primero hombre, el segundo hombre, el tercero hombre, y tuvo 70 puro hombre. No, en esas mujeres tuvo que haber tenido mujeres también, pero recuerden, la cultura hebrea no resalta a la mujer como tal, resalta a los hombres como tal. Y dice que tuvo 70
y también se unió a otra mujer y dice que tuvo un hijo que le llamó Abimelech. Entonces eso demuestra el 31 al 32. Seguimos con la vida de Gedeón. Dice que hubo pecado de rebelión en el 33 al 35. Se muere Gedeón. Después que murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron, comenzaron a hacer culto a las imágenes de Baal, comenzaron a rendir adoración a otras cosas. Y vemos al final del libro, en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, la vida de Gedeón y sus hijos fue un desastre. Porque vemos en el capítulo 9 que el hijo que él tuvo, que se llamó Abimelech, dice que este Abimelech en el capítulo 9, al versículo 1 al 5, agarró y mató a todos los hijos que tuvo Gedeón. ¿Para qué? Para quedarse con el poder. Bueno, yo mato a mis hermanos y me quedo con la presidencia. O mato a los que pueden tomar el reinado, los mato a todos y me quedo con el control político de un país. Es decir, algo así, ¿no? Se murió en ese tiempo. A los que pueden serrucharme el puesto, los asesinos los quito del medio para yo seguir manteniéndome en el poder. Entonces, esto no solamente pasa en nuestros días, en los gobiernos del mundo, también en la antigüedad vemos que al que era de tropiezo en el camino, lo quitaban de en medio. Esta es la vida de Gedeón. Tenía el capítulo 8, no se los había recordado, pero en el capítulo 6 es el llamado. En el capítulo 7, el éxito, arriba en la cima, hombre de fe. Pero el autor de Jueces quiso escribir el capítulo 8 para que vieran la vida de desastre que tuvo Gedeón. No es una enseñanza para que usted tenga libertad para pecar, no señor. No es una enseñanza para que usted diga, soy salvo con gracia y a buscar mujeres se ha dicho. No, señor. No, señor. No es libertad para pecar. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha nacido de nuevo, la Biblia dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado deliberadamente. Si usted es evangélico que recibió a Cristo de corazón, usted no va a practicar el pecado deliberadamente, porque hay algo dentro de usted que lo redarguye, que es el Espíritu Santo, para que usted no peque. Pero si usted comienza a pecar deliberadamente, a vivir promiscuidad, teniendo a una mujer cada fin de semana, adulterando, fornicando, y usted no se siente nada y no le da importancia a lo que usted hace, el pecado que usted hace, entonces se pone en duda que usted haya nacido de nuevo. ¿Por qué el mensaje de hoy es un mensaje de gracia? Porque, hermanos, Dios permanece fiel, gracias a Dios. Dios permanece fiel a sus hijos. Usted se equivoca, y si alguno no se equivoca, entonces tendrá que llevarse del Señor como Enoch, ¿verdad? Que fue traspuesto para no ver muerte inmediatamente. Porque todos nosotros fallamos en la vida, pero esas fallas no debemos usarlas para justificarlos, cometer errores y seguir haciéndolo. Vemos esta vida de Gedeón en el capítulo 8 que fue un desastre, pero lo que quiero resaltar es que Dios en su gracia permaneció fiel, aunque la vida de Gedeón fue inconstante. La Biblia habla de eso, que no quiere que nosotros seamos inconstantes. Que tú un día estás bien, un día estás mal, un día te quieres congregar, otro día no, un día quieres leer la Biblia, otro día no, un día quieres orar, otro día no, un día luchas por vencer y no pecar, otro día pecas deliberadamente. No, Dios quiere que seamos cristianos constantes en el servicio al Señor. Entonces, en conclusión, en Hebreos 11, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Es una pregunta que dice el autor a los Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando. Y menciona unos cuantos hombres allí. Pero cuando dice contando, voy a resaltar contando de Gedeón, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, hicieron fuertes batallas,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros como Gedeón. Vemos a Gedeón recordado por la gracia de Dios en el Nuevo Testamento como un hombre de fe. Es decir, Dios recuerda de nosotros nuestro tiempo de fe y obediencia, olvidando nuestros fracasos y nuestros malos tiempos. Este es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios fiel.